Démosle. ¿Qué pasa, Ladislao? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Comenzamos una nueva edición de Carta Ciudadana. Estamos ya a martes 21 de enero de 2025. Ladislao Ureta, Luis Felipe Mujica con nosotros y saludo también a quienes nos escuchan siempre en Radio Salud Madre Tierra, Radio La Señal. También nos pueden escuchar en H Radio o en hradio.cl, Radio Acogida, Radio Ritmo y Magia Canal 2 del Cable, Radio Paraíso, País Lobo No Son en Facebook, País Lobo Prensa y paislobo.cl Podcast, Radio América, Radio Despierta, Radio El Pingüino, Radio Pasión Latina de Suecia, Radio Omega de Quique, Atacama Noticias, programa de televisión por la web, también nos puede escuchar en atacamanoticias.cl, Radio Ruta Norte FM y Radio Manquehue. Estamos en Spotify también y en nuestro canal de YouTube, por si se quiere suscribir. Bueno, se está discutiendo la reforma de pensiones. Volvió después de 2 meses de licencia la diputada Maite Orsini, que el miércoles debe enfrentar al Tribunal Regional Supremo de su partido, el Frente Amplio, a ver si la expulsan o no. Está toda la situación política a propósito de lo que pasó con Evelyn Matei el fin de semana, con la proclamación de la UDI como candidata presidencial, una semana después de lo que hiciera lo propio Renovación Nacional. En fin, harto tema dando vueltas, pero tenemos noticias positivas, como todos los días martes, con don Luis Felipe Mujica. ¿Cómo está, tocayo? Muy bien, pues muy bien. ¿Y usted? Bien, todo muy bien, todo en Así orden. se le ve tostadito, rozagante, tranquilito. Maquillado, maquillado, ¿ah? Estoy maquillado Ah, todavía. bien, ah, Estoy bien. maquillado todavía y no es chiste. Eh, y la pregunta es siempre, ¿por qué solo los martes las noticias positivas? Cuando hay todo el año. En este programa la gente es muy negativa, tocayo. Yo he tratado, pero Así no he parece. logrado convencer al público. O sea, a los contertulios. A mí me han dicho que el conductor es muy negativo y eso lo lleva a todo a ser negativo, pero bueno, Es son verdad, muy, puede son ser. muy habladores, ¿ah? Son muy La habladores. vida la vida me ha maltratado. Yo sé que usted va a partir con Donald Trump, ¿no? Le apuesto. No, pero ya que usted lo No, menciona, no va a partir. una buena noticia es que ya se despejó la incógnita, pasó lo que pasó, hizo una firma bastante tradicional. No obstante, el día anterior había tenido su show y con baile y qué sé yo, pero bueno, muy americano. Así que yo creo que hoy día se empieza a saber es la hora de la verdad para saber cuánto va a ser y cuánto iba a ser puro show, todas las que predijo Donald Trump. Ahora, él mismo lo dijo, que él llegó la anterior como un outsider, como un gallo que venía de afuera, y hoy día los conoce todos y conoce el sistema. Entonces va a perder menos tiempo y se va a ir más al foco. Pero vamos a ver cuánto hay de bravata y cuánto hay de verdad. Así que vamos a verlo, pero se despeja una incógnita. Ahora, la incógnita es que asume, pero es bien curioso que Donald Trump no, no pierde oportunidad de decir cosas que son muy rendidoras, digamos, como que el Golfo de México le va a poner el Golfo de América y una serie de situaciones. Lo que sí a mí me llama mucho la atención que jura, en fin, con la Biblia de Lincoln y asiste, va a su familia al Capitolio y todo, pero recordemos que hace 4 años él, eh, digamos, no reconoció el triunfo de Joe Biden. Entonces, a mí por lo menos me genera cierto suspicacia, por decirlo de alguna forma, estos personajes políticos que cuando yo gano, está bien, pero cuando yo pierdo, siempre es porque o me hicieron trampa, o porque me robaron la elección, o porque la izquierda maquinó en mi todas esas bravatas lateras, pero bueno, a lo Trump nomás. Y nada, vimos a Bush, vimos a Clinton,
vimos a Obama, vimos al presidente Biden, que no se nos olvide que para la elección presidencial anterior, Joe Biden le ganó a Donald Trump y Donald Trump como presidente saliente no fue al cambio de mando. Entonces, yo creo que esto sí habla bien de la democracia en Estados Unidos, que cuando tú pierdes, nada, es parte del juego nomás, pero no puede ser que cuando tú pierdes en muchos casos es siempre es por culpa de otros, digamos, y nunca es por culpa tuya y por lo tanto desconoces. Eso nomás, eh, y tan distinto todo este 20 de enero del 2025 comparado con lo que pasó el 20 de enero del 2021. Pero a mí no me llama mucha atención porque Trump es Trump. Ahora, respecto a Biden, la verdad es que habitó el cargo los últimos 6 meses manteniendo el agua, no tengo idea qué, muy desaparecido. Y hoy día me llegó un cuadro comparativo de la cantidad de indultos que había hecho los presidentes y Biden. Y es impresionante, o sea, realmente salvaje la cantidad que hizo Biden. Y de alguna manera eso habla por sí solo esta poca adherencia. Fíjate que hablan de 8.064 y el anterior grande había sido Harry Truman, el 53 con 2.044, después Obama con 1.927. Trump había hecho 237 indultos. Bueno, esto de alguna manera es lo que creo yo le pasó a la cuenta, una de estas tantas cosas, ¿eh? Pero bueno, vamos a ver qué pasa con la llegada de No, no, Trump. sí, yo no hablo de la gestión de Biden, lo que yo hablo es el simbolismo de lo que significa eh, el cambio de mando. Y ¿Sí? que cuando tú pierdes, bueno, pierdes, no pasa nada, digo. No, por supuesto, no, por supuesto. Bueno, pero vamos a ver cómo le va a Trump. Ojalá que sea bueno, ojalá que no cumpla todas sus promesas y ojalá de que efectivamente traiga paz. Por el momento, y otra buena noticia. Se están viendo cosas buenas. La franja de Gaza y la liberación de los tres rehenes, yo creo que en gran medida se debe a la presencia de Trump. La presencia, solo la presencia. Creo que lo mismo pasó con la caída de Siria, también es por la presencia. Y vamos a ver qué pasa con Ucrania, porque yo creo que o sea, el mundo va a ser distinto entre Trump y Biden. Ojalá que va bien, pero va a ser distinto. Sí. Yo no sé si jamás le importe quién gobierna Estados Unidos, ¿ah? Pero bueno, está bien. Sí, de O todas sea, lo maneras, mismo. Los grupos fundamentalistas no se preocupan, digamos, de los gobiernos. Ellos tienen una, una ideología exacerbada y van con eso, digamos, hasta el fin. Pero bueno, vamos a ver qué ocurre. Don Ladislao, ¿usted quiere decir algo de lo de la asunción de el presidente Trump? Sí, mira, eh, Trump es un tipo muy especial. Yo no sé si será un gran demócrata, ¿ah? Pero, no pues, si es republicano. pero no, pero la circunstancia de no haber querido reconocer en la derrota anterior, digamos, que habla de que no tiene convicciones democráticas demasiado sólidas. Por supuesto. Pero sí hay un aspecto que yo creo que va a ser relevante y que va a marcar la agenda mundial. Y es que viene en este segundo mandato con un programa político y económico de regulación que va a incidir fuertemente, desde luego, en Estados Unidos Y con una y yo creo que va, mayoría y va a en el intentar Congreso. incidir fuertemente en Europa. Eh, por otro lado, es un tipo que tiene bastante fuerza, digamos, más que Biden.
en términos de que si él dice que pretende imponer la paz mundial, va a tratar de imponerla como él sabe hacerlo, digamos, ¿no? Fue capaz de visitar al líder máximo de Corea del Norte y tranquilizar esas aguas. Obviamente va a intentarlo con Putin. Lo más probable es que ponga fin a la guerra de Ucrania. Pero yo creo que lo más relevante es lo primero. Yo creo que se viene un viento de cambio mundial en que probablemente el país experimental es Argentina y el país que lo va a promover fuertemente va a ser Estados Unidos y probablemente va a tratar de hacer lo mismo en Inglaterra, aunque hay un gobierno laborista hoy día. Pero por ahí van los disparos. Y yo creo que ese cambio de péndulo de la economía mundial y política, eh, yo creo que era necesario. Yo creo que había entrado en una política globalista, de fuerte intervención estatal, eh, de mucho engaño, mucho mentira a las personas. La agenda globalista de la ONU era nefasta, digamos. O sea, Trump está en contra de eso. Yo creo que se van a experimentar algunos cambios que los vamos a sentir en los distintos países. ¿Eh? Es probable que se produzca un cambio político importante en los años que vienen. Esa es mi impresión. Y bueno, está apoyado por los hombres más ricos del mundo, digamos. O sea, detrás hoy día en la asociación de mando estaba Elon Musk, estaba Bezos, Jeff estaba Bezos Zuckerberg, y Mark Zuckerberg. claro. O sea, tipos que la suma de su fortuna son mucho más que varios PIB, muchos países del mundo. O sea, cuenta con todo el apoyo económico de los más grandes, millonarios. Y yo creo que va a llevar a cabo un proyecto sustancial en esa materia. Sí. Hay preocupación a propósito de lo que dices tú, Ladislao. Todo esto, digo, hay preocupación, porque nada lo asegura ni nada lo contradice, digamos, sino que lo que da vuelta respecto a justamente lo que tú decías de estos tres magnates de las comunicaciones, donde hoy día la guerra, digamos, de las ideas y de las fake news está bien potente. Entonces hay ciertas, digamos, alertas o alarmas respecto a lo que yo digo es verdad y lo que tú dices es mentira. Entonces vamos a ver cómo funciona esto e insisto, con un elemento a considerar muy importante. Donald Trump no solamente gana la presidencia de Estados Unidos, sino que también el Partido Republicano, del cual él representa, tiene mayoría en el Congreso. Y eso es interesante desde el punto de vista de cómo tú funcionas también, porque los contrapesos políticos a mí me encantan. Eh, y claro, si los ciudadanos mayoritariamente consideran una mayoría hacia un sector y no hacia el otro, siempre ese sector que tiene más poder sufre tentaciones, porque no hay nada más adictivo que el poder. Entonces, pero bueno, por eso digo, son interrogantes, no, porque capaz que de aquí a 4 años no pase nada, capaz que de aquí a 4 años haya más guerra, capaz que de aquí a 4 años no hayan guerra. Hay una expectativa bien alta, hay preocupación por otro lado respecto a lo que va a pasar con Donald Trump y en Europa particularmente. Así que vamos a ver en qué queda noticia en desarrollo, como se comenta por ahí. Tocayo, está ahí duplicado Sí, en... sí, 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 es que estoy con mala señal, así que por eso estoy con Ya, video, teléfono y ya. con audio. Pero mira, ¿Tenemos más noticias positivas o más noticias que un comentemos? comentario sobre Trump. Yo creo que Trump no es un, ¿cómo se llama? Un republicano estándar. Yo creo que en el Partido Republicano tiene o sea, mucha gente que no adhiere mucho con él y lo utilizaron para estar en el poder.
porque la verdad es que el problema que estamos viviendo político aquí en Chile no es exclusivo chileno, también se ven en todas partes ambiciones que no van acompañadas necesariamente con la idea, sino que con estar, con tal de estar ahí, o bien por el mal menor, se van con esto. Entonces, Trump no creo que tenga todos los votos para hacer lo que quiera. Yo creo que va a tener ahí una oposición en el Congreso y se van a hacer cosas medianamente razonables. No creo que haga locura. Creo y espero. Pero bueno. Ya, esos son buenos deseos, pero de ahí a que, en fin. Ah, pero es lo No, que de alguna manera se ha visto. Eh, bueno, vamos a ver qué pasa. Indudablemente que estamos todos especulando, todo es sí, pura claro. especulación. Tocayo, ¿hay más noticias positivas? ¿Tiene noticias positivas por ahí? Sí, bueno, han seguido avanzando los proyectos de cambio del sistema político, que la verdad es que es una modificación a la forma de elección de las autoridades políticas, que lo bueno es que hay fuerza para hacerlo, hay dos proyectos funcionando. Lo malo es que el primer proyecto decía, a ver, ayer no hubo quórum, por lo tanto el proyecto de los diputados no vio la luz y sigue en carrera solamente los de los senadores. Ahora, no son tan distintos, ¿ah? Difieren en algunas matices, pero yo estoy optimista de llegar a puerto. Ahora, si no se llega a puerto antes de marzo, ahí se pone difícil porque ya entra el conflicto con la próxima elección y qué sé yo. Pero hay buenas intenciones, por lo menos, poniéndolo en tabla y habiendo dos proyectos. Así que yo creo que es una buena noticia que haya conciencia del problema. Vamos a ver qué resuelve, pero me parece bien. Claro, para evitar digamos, los partidos pyme. Don Laislao, ¿qué opinión tiene usted? Y además, agrego otra pregunta. ¿Tú consideras que es, no sé si es el gran problema, pero uno de los problemas importantes que tiene hoy día eh, la política chilena en términos también de avanzar en ciertas materias que son muy importantes, esta situación de crisis del sistema político? Que Obvio. hecho, perdona, que dicho sea de paso, según la senadora demócrata Jimena Rincón, que conversó con nosotros ayer en el programa, esto más que digamos, un cambio del sistema político, sería un cambio del sistema electoral. Exactamente. Así lo bautizó ella. Sí, pero yo creo que es un cambio al sistema electoral, por supuesto, pero político. Mira, yo creo que lo que le ocurrió a Chile es que el sistema binominal tenía un defecto importante, digamos, desde el punto de vista de la equidad, ¿no? Que un 66,7 era equivalente, un 66,6 era equivalente a un 33,3, a un 33,4. Eh, y eso generaba una cierta molestia, pero creo que el cambio político que se hizo, completo, que facilitó la creación de los partidos políticos, que le dio financiamiento estatal a los partidos políticos, que, que no castigó de manera alguna a los díscolos, ha creado un sistema multipartidario que impide que el Parlamento funcione y no hay ningún presidente de la República que pueda llevar a cabo un gobierno eh, razonable y obteniendo sus principales leyes con el sistema político imperante, digamos. Porque el descolaje impide aprobar cualquier proyecto de ley e impide llegar a acuerdos políticos. Si Chile no hace ese cambio, estamos reventados. Creo que la política chilena vamos a seguir enterrado en la misma miasma sin dar ni un paso adelante o atrás si no cambiamos el sistema político. No tenemos otra, no tenemos otra alternativa. De manera que eso o lo hacemos o este país se va a seguir sepultando en todas las materias pendientes y delicadas que tiene dando vueltas. Para, Educación, pa, 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 familia. para agregar otro elemento, y voy al tiro contigo, Tocayo, y cómo ves tú, Ladislao,
quienes sostienen que a propósito de lo que está ocurriendo con el tema de la reforma de pensiones, ese es un ejemplo que tapa bocas, es decir, este sistema político es capaz de lograr acuerdos. Y lo que pasa es que eh, este sistema político eh, favorece el populismo y resulta de que es, es popular, digamos, por así decirlo, es popular resolver el tema de las pensiones después de, no sé, desde el gobierno de Ricardo Lagos, que no se le mete mano al sistema de FP de manera importante. Y, y se necesita hacer un cambio. Y entonces la gente, dentro de los temas relevantes, está el tema de las pensiones. Entonces los parlamentarios saben también de que el hecho de no aprobar esta reforma a un año de la próxima elección los va a privar probablemente de la posibilidad de ser reelectos. Entonces, en razón del populismo, en razón de que lo que quieren es ser reelegidos en la Cámara o ser, o ser electos en el Senado, la porción que se reelige, es que se está llegando a un acuerdo político. Pero yo no sé si en aras de la responsabilidad política, sino que son los tiempos los que inciden en que este sistema, que funciona pésimo, se esté poniendo de acuerdo porque ya no da para más, digamos. Pero de que esto no avanza y que no se sacan leyes que sean relevantes para el país y que permanentemente haya un descuelgue, es tremendo. O sea, en el propio RN, por ejemplo, que se supone que en el Senado tiene la mayoría de votos para aprobar el proyecto, ya se le están descolgando dos. Entonces, es una locura. Aquí tiene que haber un orden que la ley regule que los parlamentarios que pertenecen a un cierto partido tienen que seguir las directrices que tome ese partido. Y el partido negociará en el Parlamento con su bancada y habrá que aprobar eso y el que no lo aprueba se le podrá sancionar, po. Y si no, esto no funciona. Si no, no funciona. Tocayo, En está ahí silencio. silenciado de los dos. Ah, perdón, perdón. Ahí sí, ahí sí. Yo creo de que el sistema actual efectivamente es capaz de llegar a acuerdos, pero con un porcentaje de éxito muy bajo. Y es porque, y además que el acuerdo que se llegó es el acuerdo de legislar, nada más. O sea, aquí mucha gente ha dado por hecho de que este proyecto se va a aprobar y yo tengo mis serias dudas y además tampoco sabemos en qué va a salir, porque la idea de legislar fue aprobada, pero los detalles, queda mucha agua por correr bajo el puente. Es más, hay unas declaraciones de algunos personeros de la izquierda que le han puesto bastante parafina al fuego, ya la misma ministra Jara. Entonces uno dice, no sé qué está jugando, o sea, como a dos bandas, y pretende que lo aprueben o no, porque está amenazando ir mucho más allá de lo que dice el proyecto, ¿ya? Amenazando con el fin de la AFP, o sea, es totalmente absurdo. Ahora, respecto a lo que dice el aislado, yo tengo mis dudas, porque cuando se habla de que los congresistas le hagan caso al partido, uno dice, bueno, yo elegí un senador, un diputado o un partido. Entonces, yo creo que tiene que haber orden de partido en la idea general, pero particularmente debería tener criterio o autorización. Porque la verdad es si no, elijamos qué partidos queremos que nos gobierne y punto. Y ahí tú te vayas a una camarilla que puede ser tres pelagatos y que dicen representar al pueblo, y no necesariamente. Es un, es como se dice en ciútico, un trade-off bastante complicado, ¿vale? Es decir, es una disyuntiva, puro orden y nos vamos a camarilla, o libertad y nos vamos a este caos. Entonces, debería ser algo entre medio. No sé exactamente cómo se arregla, pero, pero sí que es necesario hacerlo. Sí, del aislado, dale.
Lo que pasa es que si cada parlamentario, en aras de su propio interés o su propio criterio, y tenemos 155 diputados, digamos, Mm. cada uno vota de acuerdo a su criterio, y poner de acuerdo a 155 personas es muy difícil. Es muy difícil. O le imponemos a los que tienen posiciones distintas, que tengan que acatar los criterios de mayoría, y se los imponemos con sanciones, o de lo contrario, tiene este discolaje que no llegas a nada, porque cada cual quiere ser distinto. Si todos los seres humanos podemos tender a ser distintos y nos puede parecer interesante ser distintos, pero si tienes 155 personajes que cada uno vela por ser distinto, va a ser imposible llegar a un acuerdo político de ningún tipo. Va a ser imposible aprobar un proyecto de ley. Entonces, yo creo que no queda otra más que imponer normas que regulen el sistema de partidos políticos, el sistema de independientes que adhieren a los partidos políticos, tender a disminuir el número de partidos políticos, y que los políticos tengan que obedecer ciertas órdenes de partido adoptadas con ciertas mayorías, y castigar el discolaje, incluso Así, con la pérdida del cargo parlamentario, porque si no, esto no va a funcionar. Como no ha eh, funcionado, si el problema es que no ha funcionado, y no ha funcionado no solamente con este gobierno, no funcionó con el de Piñera, hace rato que esto viene muy mal, no, estoy totalmente o de sea, acuerdo. desde que cambiaron el sistema. Yo estoy de acuerdo contigo, pero en el binominal no estaba legislado de que era orden de partido. Igual había una tendencia a que fuera, pero no era absoluto. De hecho, hay casos típicos de partida. El término binominal fue por un descuelgue de tres diputados de Chile Vamos. La, la famosa diputada, ¿cómo se llama? La Lili Pérez. ¿Ya? Entonces, y la Lili Pérez para mí es la gran causante de todo este problema, digamos, que al final fue no la causante, sino que la que dio el voto, y con eso se destruyó. Ampli- amplitud, Godoy, Lili Pérez y Brown, pero ojo que también está lo que ocurrió en el lado de la concertación con el diputado Escobar y el diputado Marco Enrique Minami. Ahora, sí, efectivamente, hoy en términos legales no existe, comillas, la orden de partido, pero la orden de partido sigue existiendo igual. Ahora, yo el otro día Lo que sacaba pasa la es que no tiene cuenta, consecuencia, pero es que no tiene claro, consecuencia. sacaba, Entonces da lo sacaba la mismo. cuenta con Axel Callis, que en este digamos, eh, periodo parlamentario de los últimos 4 años, y agregar un poco más en el caso de los senadores, pero en los últimos 4 son 40 y tantos los diputados que dejaron de pertenecer al partido por el cual fueron electos. Eso es un número gigante. Y en el Brutal. Senado, tú puedes Es leer brutal. rapidito, lo puedes hacer de memoria. Jimena Rincón, Matías Walker eran demócratas y cristianos, hoy día son demócratas. Rojo Edwards llegó como senador republicano y hoy día social cristiano. Tú me podrás decir, ¿se parecen? Sí, claro. Bueno, y el caso más emblemático de todos es el Partido de la Gente, que lo que menos tiene es gente, porque no hay ningún diputado que pertenezca al Partido de la Gente. Y todos los diputados que llegaron por el Partido de la Gente siguen estando ahí, pero ya no son del Partido de la Gente. En algún minuto incluso aumentó la cantidad de diputados del PDG, porque hubo otros que renunciaron e ingresaron al Partido de la Gente y renunciaron. Entonces, la cantidad, además, incentivado básicamente con creación, la creación de partidos políticos, bueno, nos tiene en que es muy, digamos, el incentivo a renunciar a un partido y crear tu propio boliche es muy alto. Y ahí están las consecuencias. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Tocayo, ¿tenemos más noticias positivas? Sí, pero con lo mismo, ¿ah? Pero lo que tú hablas del discolaje que se retiran del partido no es necesariamente la orden de partido. Por eso digo, aquí hay un leve margen, porque no puede ser tampoco que sea puro partido. Entonces,
Ahora, el aislado pone un punto importante, es que los congresistas del partido voten y voten su mayoría, no sea el partido, sino que la mayoría congresal de ese partido que vote y que haga de alguna manera escuela. Pero si el presidente del partido, que puede que ni siquiera sea diputado o no sea ni senador, diga blanco y tienen que todos votar blanco, me parece también es una distorsión de la democracia. O sea, tiene que haber algo entre medio. Sí, yo creo que no es solo eh, que sea una decisión adoptada por, eh, por el partido, no, que no forma parte del Congreso Nacional. Yo creo que tiene que ser un acuerdo. Si la bancada mayoritariamente tiene una posición, la bancada de un partido tiene mayoritariamente una posición, entonces tienen que sumarse todos. Es el punto. Por Porque ahí, son, son huestes que pertenecen, digamos, eh, que vienen de un mismo nicho. ¿Ah? Entonces, si esas huestes vienen de un mismo nicho, tienen que votar igual. Y si existe un acuerdo de la bancada de ese partido votar en una línea, el discolaje no se le puede permitir. La pregunta es quién lo sanciona, quién lo castiga. ¿La bancada? No, yo creo que la bancada no tiene que ser un partido. Y lo otro, imponerle norma a los independientes. Los independientes que llevan los partidos tampoco se pueden bancar con los padres. Mm. Bueno, veamos. Tocayo, tenemos más noticias positivas. sí, bueno, tengo dos. Una es que apareció la diputada Orsini que usted decía. Ya se le acabó la licencia, no sé cómo fue, y vamos a ver qué pasa. Llegó sin dar explicación a nadie y dijo ella, yo solo le explico a mi partido y chao. Vamos a ver qué pasa. Pero para mí es lo guaripola de las licencias truchas bueno, del tráfico de influencia en forma brutal. Vamos a ver si hay sanción del partido, si hay sanción del Congreso. Ojalá, porque ojalá que sancionemos estas conductas que solo desacreditan la actividad política. Sí, ahora, lo de la licencia es complejo porque son privadas. Sí, Eh, tuvo 2 meses sin ir, reapareció ayer, participó en la comisión de seguridad y después iba a ser notificada por la comisión de ética y transparencia. Suena una paradoja, pero es cierto, sobre la posibilidad de una rebaja de su dieta de un 25%. Y el miércoles a las 20:30 horas, el Tribunal Regional Supremo del Frente Amplio va a discutir la posibilidad de su expulsión. Ella al llegar al Congreso habló acerca de, pedía que ojalá hubiera justicia, eh, y que no se nos olvide que la diputada Orsini está suspendida temporalmente de su partido mientras se investiga este caso porque, bueno, el año 2023 le pegó un telefonazo a una generala de carabineros para interceder en una detención en contra de su expareja, el jugador Jorge Valdivia. Después amenazó con acciones judiciales en contra del entonces presidente del Consejo para la Transparencia, Javier Leturia, respecto a Francisco Javier Leturia, a propósito de su crítica de este mismo tema. Después se comunicó, y hay grabaciones, con una de las víctimas que acusa de violación a Jorge Valdivia, y después se comunicó con la fiscal regional del caso. Entonces, acá, más allá de lo que diga la diputada, vamos a ver en qué termina todo esto. Y a propósito de lo que hablábamos recién, si ella es expulsada del Frente Amplio, por la ley antidíscolo no tiene ninguna posibilidad de ser diputada o senadora, en fin, por lo menos de aquí a un periodo de tiempo, porque si la logran expulsar ahora, ella no puede ser candidata al Congreso justamente para que esa ventana de tiempo no sea tan mínima. Digo. Esa es la situación de la diputada Maite Orsini, que estuvo exactamente 2 meses, y como dicen los argentinos, 2 meses y monedas con licencia.
Se supone que problemas de salud mental. Bueno, se habla Yo creo, que es de alguna manera representante del Parlamento, más que díscolo de la farándula. Entonces, y yo creo que Chile ya ha ido volviendo a la seriedad y exigiéndole a sus autoridades políticas algún grado de seriedad. Y ella no ha entendido, creo yo, lo que es el rol de un legislador. Entonces, creo que pese a que venían con el discurso de no más privilegio, lo que ha hecho es un uso y abuso de todo tipo de privilegio. Entonces, yo creo que debe ser sancionada porque tiene conducta, a mi juicio, evidentemente, que se cruzan con estos privilegios, digamos. O sea, no puede haber más tráfico de influencia que lo que ha hecho ella. Increíble. Gabriel Osorio la defiende, querido Ladislao, que entre otras cosas es el abogado de la senadora Isabel Allende. Que este eh, jueves el Tribunal Constitucional va a resolver si acoge o no o lo declara admisible los requerimientos de republicanos y de Chile Vamos en contra de la senadora Isabel Allende. en relación a la Michael Cine, yo creo que ella ha hecho un triste papel en el Congreso. Y, y efectivamente se ha transformado en un personaje bueno para el tráfico de influencia, eh, que confunde la política con sus propios temas personales, sentimentales. Y ella yo creo que no entiende bien su rol, digamos, ¿no? Y lo lógico sería que el Frente Amplio la expulsara. Y, y tiene algún grado de coherencia con los principios que dice defender el Frente Amplio. Y especialmente la igualdad de oportunidades, el no uso de privilegios. Lo lógico sería que la suspendiera o que la expulsara, digamos. Eh, y en relación al caso de la Isabel Allende, yo creo que ella está en una situación bien compleja. Eh, Tiene las mayorías, sí, dentro del Tribunal Constitucional para que no la destituyan, pero yo creo que legalmente corresponde destituirla. El artículo de la ley establece. Por el solo hecho de suscribir, o sea, por el hecho de celebrar el contrato, o sea, concurrir con su voluntad a celebrar un contrato que está prohibido por el artículo 60, no es necesario que el contrato produzca efectos, digamos, o produzca todos los efectos queridos para que se aplique la causal. Yo creo que la causal en este caso se aplica porque el contrato se celebró. No dice la Constitución, no distingue si los efectos del contrato se produjeron en su integridad porque Contraloría tenía que aprobar por segunda vez, darle un segundo visto bueno el contrato. Pero que ella firmó la escritura pública, así como lo hizo también el gobierno, debidamente representado, ambos órganos lo hicieron. Y ella tiene una prohibición expresa, y lo que la ley dice en eso es categórica, de manera que tendrían que aplicar la sanción. Eso es lo que corresponde. Si no se hace, es porque la política está metida en el Tribunal Constitucional. Pero esta no es una decisión política, es una decisión jurídica. Pero que tiene implicancias políticas y yo creo que justamente Sí, por por eso es supuesto. que Isabel Allende se va a salvar, digo. Bueno, Claro, pero la pregunta es, vamos a buscar excusas porque en realidad no fue tan grave porque no se cogieron las consecuencias. No, sí, el tema es aplicar la ley. La ley habla por sí sola. Nosotros tenemos que, cuando hablamos de igualdad ante la ley, el concepto es que la ley se aplica en su criterio esencial y es independiente de la búsqueda de un sentido de justicia. O sea, hay que aplicar la ley, hay que dejar que la ley hable, no los jueces. No que los jueces busquen los caminos, digamos. Si hay una razón por la cual, por ejemplo, Sergio Muñoz fue destituido de la Corte Suprema, es porque se transformó en un juez, en que aquí se hablaba del gobierno de los jueces. O sea, la ley podía decir A y Sergio Muñoz sacaba un fallo B, buscando hacer justicia a través de la ley y buscando recoveco para no cumplir la ley y hacerlo de acuerdo a su criterio personal de justicia. Pero si me preguntas qué es lo que le responde al Tribunal Constitucional, aunque sea un tema político,
no es imponer un gobierno de los jueces, sino un gobierno de la ley. ¿Qué dice la ley? Que si un parlamentario, en este caso un senador de la República, un diputado, celebra un contrato con el Estado, entonces cesará de su cargo. ¿Celebró el contrato con el Estado? ¿Sí o no? ¿Firmó la escritura? ¿Sí o no? ¿La escritura estaba firmada por ambas partes? ¿Sí o no? Si estaba firmado por ambas partes, lo celebró. Que no se hayan producido las consecuencias, lo que tú quieras, pero esto es como el delito, cuando tú calificas un delito, el delito puede estar en grado de consumado, frustrado o como tentativa. En este caso, es claramente una tentativa. O sea, si no resultó, digamos, si el homicidio no se produjo, no es porque no haya querido ella que se produjera, sino que por circunstancias ajenas no se produjo. La pregunta es, ¿celebró el contrato? Sí, lo celebró. ¿Por qué no se ejecutó? Bueno, porque la Contraloría se armó el escándalo en primer lugar, y en segundo lugar la Contraloría, en virtud de ese escándalo, le puso el pare a la segunda aprobación que tenía que darle, pero por voluntad ajena a la de ella. La voluntad ella la manifestó de celebrar el contrato. Lo firmó, lo suscribió. ¿Se le aplica la sanción? Sí o sí. Y apliquemos el gobierno la ley, no el gobierno No, del está bien, juez. pero Ladislao, tu explicación está perfecta, pero si así fuera, no hubiesen sido necesarios los requerimientos y no hubiese sido necesario que el Tribunal Constitucional sesionara, porque si fuera así, sería un buzón nomás. O sea, No, no, te no, pusiste no, fuera de la ley, quedas destituida. no, 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 Por eso es que no es creo, así porque tiene que haber un es que sí, requerimiento, po, porque el es Tribunal que sí, Constitucional po, actúa por es que acción. sí, po, es que sí es así, po, porque si no, por lógica, Isabel Allende, según tu explicación, ya no podría ser senadora. No, 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 es que no dice, la ley no dice eso. Y O por sea, eso es que dice, la yo ley dice, sostengo, pero déjame la terminar, por ley, eso yo sostengo que esto efectivamente, y lo he dicho varias veces en este programa y lo sostengo, esto es algo constitucional, esto es algo jurídico, pero que tiene implicancia política. Y como el Tribunal Constitucional además está conformado por cuoteo político, lo más probable, en una de esas me equivoco como tantas veces, pero lo más probable es que Isabel Allende no sea está sacada suelta. del Senado. Pero me parece una Sería, vergüenza. Me sería No, parece una muy, vergüenza. pero si yo no he dicho que esté bien, yo Pero, solo estoy pero, no, diciendo pero, lo que pero, eventualmente podría pero mira, pasar. No, pero lo que te digo, Felipe, es lo siguiente. Yo no creo que los tribunales de justicia sean buzones. Los tribunales de justicia no son buzones. El Tribunal Constitucional no es un buzón. El Tribunal Constitucional es el órgano que le corresponde subsumir la norma constitucional, subsumirla en el caso concreto. O sea, ver si la senadora Allende celebró el contrato con el Estado o no lo celebró. Tiene que hacer la calificación jurídica. No es que esto no se produce de pleno derecho, no dice la ley, en la Constitución no dice cesará de pleno derecho. No, obvio, no dice eso es eso. lo que estoy diciendo yo. No, se requiere una declaración judicial. Sí, sí, está bien. Y esa declaración le corresponde al Tribunal Constitucional. Pero el Tribunal Constitucional tiene que emplear criterios jurídicos, no políticos, para resolver esta materia. Sí, pues, Jurídicos. pero el Y problema de esto, por lado, es que como, y ahí es donde nuevamente colisiona, me carga la palabra, pero colisiona el mundo de las instituciones chilenas pensadas en el sistema binominal, en que tú lo cuoteas políticamente, pues. El Tribunal Constitucional está ah, cuoteado políticamente. Entonces, no, que no claro, debe ser así, tú eso lo hemos dices, hablado hace rato. por eso, pues, pero si yo no, no estoy diciendo que, yo, a ver, yo no estoy diciendo que Isabel Allende lo hizo bien, yo estoy hablando de otra cosa. Yo estoy diciendo que como está establecido y como funciona el Tribunal Constitucional, esto es algo constitucional, que ella se pone al margen de la Constitución, pero que tiene una implicancia política. Y al tener una implicancia política, comienzan las energías de un lado y de otro para salvarla o sacarla. Y como tú eventualmente tienes más votos para salvarla, se salva. Eso es lo que estoy diciendo. O se salvaría, Bueno, porque en una de esas no se salva, pero eso, y es pero ya, destituida. eso, Eso es lo precisamente que eso es estoy lo que le diciendo yo. molesta. Pero eso es lo que le molesta precisamente a la ciudadanía, de que debiendo aplicarse la ley
como corresponde y como se le aplicaría a cualquier ciudadano, empezamos con la jugarreta política para resolver temas jurídicos. Y eso es lo que le Ah, revienta a la pero gente. por cierto, no digo lo contrario. Tocayo, Lo que pasa es que el Tribunal Constitucional es un ente técnico, obviamente, desgraciadamente como casi todo, elegido por políticos, pero es técnico. Por lo tanto, si hace una resolución con criterio político, en el fondo mataría la esencia del Tribunal Constitucional. Ojalá no haya la tentación de que haya un criterio político, sino que técnico. Yo estoy de acuerdo que la tentación es muy grande y lo que tú dices es muy cierto, pero ojalá que lo vean con altura de mira y vea la institucionalidad que está en juego por sobre la cabeza de una senadora. lo Senadora que que por pasa lo... es que yo siento que la clase política en general está tan desprestigiada, que cuando ocurren situaciones de este tipo, digo de este tipo porque entiendo que por primera vez el artículo 60 de la Constitución del 80 es cuestionable o que alguien lo hubiese pasado a llevar, digamos, y por eso estos dos requerimientos. Eh, los políticos hablan desde la lógica de mi sector político. Un ejemplo más. Eh, entonces, cuando está siendo cuestionada una figura de un sector político, del otro sector político se le tiran al cuello como verdaderas hienas. Llenas, así, pero... Y uno dice, qué bueno que exista esto, pero el problema es que cuando es a la inversa, las defensas corporativas son francamente patéticas, digamos. Entonces, lo que quiero decir es que aquí no hay una defensa férrea constitucional, lamentablemente. Aquí lo que hay es sacar provecho. Y tú me dirás, es que pasó a llevar la constitución. No digo lo contrario, no estoy diciendo lo contrario. Solo que es un ejemplo que cuando es del otro lado, yo levanto la bandera de la constitucionalidad. Pero cuando es de mi sector, me quedo callado y relativizo. Y yo creo que eso le hace mal justamente a la clase política. Le hace muy mal porque quedan en evidencia nuevamente que si son los otros, hay que ir por ellos. Pero si el problema es con nosotros, no lo relativizo porque no es tan grave. Pero perdón, Tocayo, lo que tú estás diciendo es obvio y es lógico que pase, porque son instancias políticas. Pero para eso está el Tribunal No, Constitucional, que es porque tú técnica. mismo dijiste que el Tribunal Constitucional es un ente técnico, pues, por eso digo, pues. No, 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 no. Lo que tú me dices, que los políticos salen en defensa de su equipo y atacan al resto, es lo normal, natural y va a pasar aquí, la quebrada aquí, en todas partes igual. Pero las resoluciones en una entidad técnica como el Tribunal Constitucional debiera tener resoluciones técnicas y no políticas. Si la resolución es política, pierde la esencia y la credibilidad. Ahora, yo estoy de acuerdo que está bien afectada la credibilidad, pero ojalá que no la sigan enlodando, ojalá que haya altura de mira y que lo vean con un fallo técnicamente sustentado, para bien o para mal. Puede que lo que dice Laislao, y que yo lo comparto, sea lo razonable, pero puede que la interpretación sea otra y que digan si no hubo efecto, no hubo contrato, me costará entenderlo, pero supongo que los intelectuales del derecho y de toda esta cuestión deberían tener una palabra, Sí, y hay interpretaciones. por supuesto. Guste o no, hay interpretación. Un ex integrante del Tribunal Constitucional en un par de semanas escribió una carta, digamos, diciendo que no había por dónde que fuera destituida Isabel Allende, como fue Jorge Correa Sutil y otros tantos. Pero bueno, vamos a ver este jueves si es que el Tribunal Constitucional declara o no admisible estos requerimientos en contra de la senadora Isabel Allende Pucci. Tocayo, ¿hay más noticias positivas? Mira, no sé si es tan positivo o no, pero estamos tan cortos de plata y ahora aparecen 7.000 millones de pesos
en un contrato de registro civil que se hizo y que nunca se ha usado. Entonces, chuta, buena noticia porque tenemos 7.000 millones de pesos más, pero la verdad es que se gastaron, pero sin ningún fruto. Y es algo habitual. Y ahí es donde te entra la indignación de cómo el Estado despilfarra sus recursos. Y estamos pidiendo más plata, más plata, más plata y no mejor gasto. Yo lo encuentro una vergüenza. Y esto en el sector privado, que también ocurre, ¿eh? Pero le cuesta la cabeza a varios cristianos. Aquí nada, cero, paga moya. Y eso me indigna. Así que la buena noticia es que hay más recursos y también la buena noticia es de que se identifica una vez más una cantidad de potenciales ahorros salvajes. Fíjate que cualquier contrato que pacta el Estado con un privado normalmente es el doble o el triple del contrato que firman entre privados. Y uno dice, los privados se están aprovechando del Estado. No, no es así, fíjate. Lo que pasa es que el Estado es tan mal pagador, es tan complicado de conversar con ellos, es tan complejo en las recepciones de la obra, etcétera, que el privado que no se cubre en esa envergadura pierde mucha plata. Entonces, evidentemente que el Estado es un mal cliente, es un mal proveedor y es un mal ejecutante. Y no por definición, sino que una empresa de tal tamaño, ¿cómo se administra adecuadamente? Y además, con unas restricciones laborales o de posibilidades de hacer cosas salvajes, porque el estatuto del Estado es claro en decir lo que tú puedes hacer, a diferencia del estatuto privado que dice todo lo contrario, lo que tú no puedes hacer. Entonces, cualquier cosa en el Estado requiere una utilización específica para eso. Entonces, y es por eso que si te sobra plata del azúcar no la puedes usar en café y si te falta en la sal tampoco puedes usarla del otro por, por estas restricciones. Entonces, con ese tipo de administración es muy complejo y es muy caro. Entonces, aquí se dan todas estas cosas en las cuales uno dice, por Dios, que podrían haber sustanciales mejoras para administrar mejor los recursos económicos. Sí, ¿algo que decir, Laislao? Sí, es fundamental. Yo veo el panorama más brutal todavía. Creo que del 2000, 2010, 2000, del 2014 en adelante, el país viene metiendo a los chilenos en el camino a la rata. Nos tiene metidos en una, en una rueda en que tú caminas y tratas de avanzar y tratas de avanzar y es imposible avanzar. Fíjate que si uno le da vuelta nada más que a la parte impositiva, de qué manera han aumentado los impuestos en Chile a las personas, es absolutamente imposible que el país progrese. Si te siguen aplicando un impuesto de un 19% de IVA y a eso le sumas el impuesto de primera categoría del 25 o el 27%, y a eso le sumas el impuesto global complementario, que lo quieren desagregar, ¿no es cierto? Quieren separarlo, que yo no puedo imputar lo que pagué primera categoría hasta llegar al 40, eh, la parte impositiva, unido a otras leyes que siguen dictando, más todavía. Ahora, por ejemplo, la reforma previsional, que es absolutamente necesaria, pero cuando tú se le pones solamente de cargo al empleador, que ese 8,5 lo pague el empleador, yo no sé de qué manera van a poder sobrevivir las pymes en este país. Los números no dan. Sabes que no es muy difícil hacer el ejercicio de que la plata no te da. No, 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 no da. Fíjate que estuve mirando, examinando hacia atrás, cuando Chile crecía a las tasas del 7% anual, el 8% año 2000 por ejemplo, Chile tenía un 15% de impuesto de primera categoría y tenía un 18% de IVA. Entonces, ¿cuánto le sacaba el fisco? El fisco te sacaba y había una tasa impositiva del 35% del global complementario.
¿Cuánto te sacaba el fisco? 35, y el 65 podía ser tuyo. Pero hoy día no te dejan ni una posibilidad más que hacer el camino a la rata, porque te van a, te están reventando en impuestos y no hay cómo salir adelante. Chile en eso se está argentinizando. Los negocios no dan. Tú le tiras los números porque tú dices, a ver, mira, me quiero dedicar a restaurantes. Bueno, sácale los costos de la comida, sácale los costos de los empleados, sácale el IVA, sácale el impuesto de primera categoría y sácale el valor complementario, y el que hace el negocio no le queda nada, casi nada. Si ahora le vas a aumentar de su cargo el 8,5%, eso va a significar despido, va a significar desempleo, muy 18, complejo. 18 por las 40 horas. Entonces, uno el otro día, fíjate, miraba un negocio y decía, a ver, pero saquémosle, estaba mirando un alemán experto. Y uno ejemplo, y uno dice, bueno, ¿cuánto sacarán? Un montón de plata. Pero le empezáis a sacar, si le empezáis a afinar los números, ¿cuánto se llevan? Yo creo que muy poco, casi nada. Casi nada. Te llevas una ganancia mínima en relación al riesgo que corre. Tienes un socio que se lleva tanto dinero, sin hacer nada, porque el fisco no hace nada, y te hace solo correr el riesgo a ti, que tienes muy pocas chances de salir adelante. ¿Y eso para qué? Para administrar esos dineros, como señala Luis Felipe, que son administrados. Entonces este país no tiene por dónde avanzar, mira. ¿Cómo vamos a avanzar así? Posible. Ya, tenemos que despedir el programa. Don Ladislao Ureta, un abrazo, siempre un agrado. Tocayo, lo mismo, un abrazo. Esto fue Carta Ciudadana. Nos reencontramos mañana. Que lo pasen estupendo, que descansen y que todo salga bien. Se les quiere mucho. Chao, chao.